Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro académico. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es la laringoscopía y la intubación, dos procedimientos sumamente importantes que ustedes conozcan en profundidad para lograr el abordaje de lo que es la vía aérea. El material que les proporciono, que les traigo el día de hoy, es tomado de los algoritmos de la Sociedad Americana de Anestesiología, una sociedad científica por la que nos guiamos nosotros los anestesiólogos, y el manual básico que utilizamos en la especialidad de anestesiología, como lo es el manual MORG. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos al momento de realizar el abordaje de lo que es la vía aérea? En primer lugar, asegurar que esta vía aérea esté permeable, que esté abierta para proporcionar de manera adecuada lo que es el intercambio hematogaseoso, y en las situaciones clínicas donde el paciente lo amerite, instaurar ventilación mecánica o instaurar ventilación con presión positiva, por ejemplo, a través de lo que es conocido como la bolsa de válvula o conocido como AMBU. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos? Tener un paciente con menos hipoxia, o que esta hipoxia sea resuelta en el tiempo más corto posible. Es decir, podemos tener situaciones clínicas, un paciente, por ejemplo, con una infección respiratoria que tenga dificultad o signos clínicos de dificultad respiratoria, entonces es allí donde necesitamos realizar la intubación, o pacientes, por ejemplo, con tórax inestable, pacientes politraumatizados, pacientes con trastornos del sensorio, donde, como ocurre en esta situación que les presento a continuación, un paciente inconsciente, ¿verdad? Por ejemplo, con un traumatismo craneoencefálico, lo que es la lengua se va hacia atrás y me obstruye lo que es la vía aérea superior. Entonces, muchas veces con colocar una cánula, colocar una máscara de oxígeno suplementario, una máscara con reservorio y a su vez conectada a oxígeno suplementario, entonces podemos mejorar las condiciones clínicas o disminuir la hipoxia de manera continuada en nuestros pacientes, que esa es nuestra principal función. Entonces, a veces con alinear lo que son los tres ejes, que son oral, laringio y faringio, con una maniobra de extensión de lo que es el mentón, entonces alineamos esos tres ejes y se desobstruye la vía aérea superior y podemos mejorar las condiciones de hipoxia de nuestros pacientes. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el otro caso, paciente politraumatizado, paciente expelido en una moto, que presumimos tenga lesión de lo que es la columna cervical, entonces en estos pacientes con un movimiento de céfalo caudal, ¿verdad? De la manera como lo muestra en la imagen, nosotros podemos, además de ello, colocar una cánula de Goethals, producimos o causamos la desobstrucción de la vía aérea, que es nuestra principal función. Entonces, de esta manera mejoramos la oxigenación en nuestros pacientes. Es importante mantener esa vía aérea libre de secreciones, libre de piezas dentarias o de cualquier cuerpo extraño que me pueda obstruir la vía aérea, y peor aún, que pueda pasar hacia la vía respiratoria, entonces nos complique el panorama de nuestros pacientes. Bien, entrando en lo que es en materia, que es la laringoscopía y que es la intubación. La laringoscopía no es más que ese procedimiento donde introduzco el laringoscopio en lo que es la boca de mis pacientes. ¿Qué es lo que yo busco? Visualizar las cuerdas vocales, porque a través de las cuerdas vocales es donde va colocado el tubo endotraqueal. Entonces, la laringoscopía es ese procedimiento de introducir el laringoscopio en la boca para visualización de lo que son las cuerdas vocales. Y la intubación es el procedimiento yo puedo colocar la sonda endotraqueal a través de lo que son las cuerdas vocales para mantener la vía aérea permeable. Este procedimiento de intubación se puede realizar a través de la nariz y a través de lo que es la boca. Cuando se hace a nivel nasal, cuando tengo pacientes, por ejemplo, con fracturas importantes de lo que es el maxilar, o por ejemplo una cirugía electiva por traumatismo del macizo facial, entonces lo podemos realizar a través de lo que es la nariz. Entonces, y allí necesitamos técnicas bien específicas con materiales bien específicos. ¿Qué son los laringoscopios? Bueno, podemos tener laringoscopios con mangos
más pequeños, mangos un poco más largos, quizás más gruesos o un poco más delgados, como es el caso de los laringoscopios pediátricos. ¿Cuáles son las hojas principalmente que nosotros tenemos en el mercado? Tenemos hojas curvas y hojas rectas. La hoja curva conocida como hoja de Macintosh y la hoja recta, que es la hoja de Miller, que es la que vemos a continuación, ¿ok? También existen hojas en el mercado como la de Wisconsin y la hoja de Oxford infantil, pero las más comunes son la de Macintosh y la de Miller. La hoja curva radica principalmente en lo que es la técnica. Con esta hoja yo busco al final de la lengua colocarme en una estructura que se llama vallécula y producir un movimiento de elevación para que pueda la epiglotis levantarse y permitirme la visualización de lo que son las cuerdas vocales. Y con la hoja Miller lo que hago es pisar la epiglotis y elevarla para luego visualizar lo que son las cuerdas vocales. Más adelante se los voy a explicar en una imagen que les presento a continuación. Las medidas de los tubos endotraqueales va a variar. En los pacientes, en los neonatos, generalmente hay tablas que me dicen de acuerdo al peso del paciente y a nivel de la comisura labial cómo debe quedar colocado ese tubo endotraqueal. Pero ¿qué me interesa que recuerden? En los adultos promedio, en las damas, un tubo endotraqueal puedes ir desde 6.5, 7, 7.5 y en los caballeros 7.5, 8 y 8.5. Esto es lo que me interesa que recuerden. Además de ello, otra mnemotecnia que a nivel de la comisura labial, el tubo endotraqueal debe quedar colocado entre los 17 y los 21 centímetros. Esto es una medida que tiene el tubo endotraqueal en su cuerpo. El día de la práctica se los voy a recordar. Esto que me garantiza que el tubo endotraqueal no quede colocado de manera selectiva hacia un bronquio, principalmente hacia el derecho, porque por anatomía o por la curvatura del bronquio derecho, generalmente los tubos endotraqueales quedan colocados de manera selectiva allí. ¿Cuáles son los materiales mínimos que yo voy a necesitar para realizar lo que es la laringoscopia e intubación? Por supuesto, la laringoscopia con hojas curvas y hojas rectas de diferentes tamaños. Tubos endotraqueales de diversos tamaños. Entonces, y recordar lo que les mencioné, cuáles son los tubos promedios para mujeres y cuáles son los tubos promedios para caballeros. Las cánulas orotraqueales para lograr la desobstrucción y mejorar la ventilación en nuestros pacientes, como son las cánulas de Mayo o de Guedel. Las bolsas resucitadoras con válvula, que son los conocidos como Ambú. Ambú es una marca comercial. Fuente suplementaria de oxígeno a través de una bombona, a través de oxígeno central. Sondas de aspiración para eliminar todo lo que son secreciones de la vía aérea. La pinza de McGill es la que se utiliza para guiar el tubo endotraqueal hacia lo que es la vía aérea. Se utiliza más que todo cuando vamos a realizar intubaciones a través de la nariz. Los vendajes para fijarlo o adhesivos y fármacos que me puedan facilitar la intubación, como lo son los hipnóticos y los relajantes neuromusculares. Por ejemplo, podemos utilizar una benzodiazepina, propofol, por ejemplo, y algún tipo de relajante de acción rápida. Los más comunes que mencionan la bibliografía, la succinilcolina o el rocuronio, que es el que más utilizamos en la actualidad. Esto que les muestro aquí a continuación es un ventilador de transporte, que es donde voy a conectar a mi paciente luego de intubado, ¿verdad? Si lo voy a trasladar, esto lo podemos encontrar en las ambulancias o en algunas emergencias de algunos centros hospitalarios. Y en la parte de abajo visualizamos un paciente intubado conectado hacia la bolsa resucitadora con válvula y oxígeno suplementario. Bien, todo paciente politraumatizado es un paciente severamente lesionado y que tiene algún grado de hipoxia. Y la prioridad nuestra es asegurar esa vía aérea y mejorar la oxigenación para que podamos tener un paciente con menos secuelas neurológicas. Bien, acá el procedimiento clásico de intubación endotraqueal. ¿Cómo se realiza? Coloco mi laringoscopio en la boca del paciente, se hace la apertura oral, se introduce por la comisura labial derecha, hago un movimiento guiándome hacia la línea media y un movimiento hacia los pies y elevar para buscar visualizar las estructuras. ¿Qué estructuras busco? Epiglotis, que es en la imagen que tengo abajo, ese techito, esa es la epiglotis. Fíjense la imagen que está hacia la derecha, con la hoja
curva o la hoja Macintosh, me coloco en la vallécula, es decir, final de la lengua, busco epiglotis, detrás del epiglotis y hago un movimiento de levantada para lograr visualizar esas estructuras que parecen una nacarada, que son las cuerdas vocales, y es dentro de ellas donde va colocado el tubo endotraqueal. Y con la hoja Miller yo piso ese techito, ese epiglotis y logro levantar. ¿En qué pacientes se utiliza? Generalmente la hoja curva, perdón, la hoja recta se utiliza en los pacientes pediátricos porque las características de la vía aérea del paciente pediátrico es bien particular. Es una epiglotis que es ancha, que es gruesa, que parece una raqueta, que muchas veces, por mucho que yo le coloque el laringoscopio en la vallécula, no logro visualizar lo que son las cuerdas vocales. Entonces, esta hoja se hizo para pisar la epiglotis, elevar y así de ese modo visualizar lo que son las cuerdas vocales para colocar mi tubo endotraqueal. Muchachos, si no logran visualizar esta estructura nacarada, ver esas cuerdas vocales, no coloquen el tubo endotraqueal porque se les va a ir a esófago. Tienen que ir bien claros en las estructuras que van a ubicar. Esta imagen que les muestro acá son imágenes in vivo en un paciente a través de un estudio realizado por un otorrino. Fíjense, la imagen que está más a la derecha, como yo veo la epiglotis, que es lo que se encarga de cerrar la vía aérea, con mi laringoscopio me coloco detrás. Fíjense cómo en el fondo se logran visualizar esas estructuras nacaradas blanquecinas que son las cuerdas vocales. Allí es donde va colocado el tubo endotraqueal. Este es un paciente que se visualizan perfectamente las estructuras. Fíjense la imagen que está más hacia la izquierda, donde apenas logro ver esa epiglotis. Entonces, con una hoja Miller yo pudiera pisarla para elevar, ¿verdad? Y lograr visualizar lo que son las cuerdas vocales y colocar el tubo endotraqueal. Esta imagen que les muestro acá es una imagen en un cadáver, donde se puede visualizar cómo a través de un bougie o bujía que van a encontrar en la bibliografía, se coloca, yo hago mi laringoscopía, introduzco mi bujía en lo que es a través de lo que son las cuerdas vocales, porque muchas veces se va hacia esófago. Entonces, introduzco mi bujía y a través de ella logro deslizar lo que es el tubo endotraqueal. Fíjense, esto es una bujía que la punta está mirando hacia el techo, porque generalmente los pacientes que nos cuentan son esos pacientes con la vía aérea que nosotros llamamos anterior o viendo hacia el techo. Entonces, colocamos la bujía y luego deslizamos el tubo endotraqueal. Esta es una imagen, una vista lateral de la manera de cómo se hace. Se introduce el laringoscopio en la vallécula, introduzco la bujía en lo que son las cuerdas vocales y yo voy a sentir en mi mano cómo esa bujía, que es atraumática, pasa rozando lo que son los anillos traqueales y a través de él, entonces es que voy a deslizar lo que es el tubo endotraqueal. Esto es en un modelado anatómico, como sería, introduzco mi laringoscopio, fíjense que está detrás de la epiglotis para intentar elevarla. Posteriormente introduzco mi bujía. ¿Para qué se utiliza la bujía? Esta bujía está descrita en los algoritmos de la DAS. Van a encontrar por sus siglas en inglés, es la Sociedad para la Dificultad en el Manejo de la Vía Aérea. Entonces ellos hablan que este tipo de instrumentos me permiten realizar un abordaje mucho más rápido en segundos de lo que es la vía aérea. Entonces, introduzco mi bujía y a través de ella deslizo mi tubo endotraqueal. Y bueno, muchachos, eso era lo que les traía el día de hoy. Bienaventurados quien estudia para aprender, quien estudia en enseñar y aún más quien lo hace para curar. Felicidades por escoger esta carrera tan importante, tan maravillosa como lo es la medicina. Nos vemos en una próxima oportunidad.